Esto es Great Travel, donde descubrimos la verdad que se esconde tras las postales. Boston, una ciudad con el encanto del ladrillo rojo, sueños cubiertos de hiedra e historias grabadas en piedra. Los turistas recorren el Freedom Trail en busca de la revolución. Los estudiantes llenan Harvard Yard en busca del legado. Pero más allá de los pulidos adoquines, hay otra Boston que no aparece en los folletos. Aquí el viento aúlla en Commonwealth Avenue como una advertencia. En la encrucijada entre la brillantez y la brutalidad, la gente duerme bajo puentes de hierro mientras las luces del MIT parpadean indiferentes al otro lado del río. ¿Cómo es posible que una ciudad con algunos de los mejores hospitales del mundo deje a miles de personas expuestas al frío? Esta no es solo una historia de personas sin hogar, es un enfrentamiento con el espejo. Las grietas en los cimientos de Boston no se encuentran en sus edificios, sino en lo que elegimos no ver. Si estás listo para ver Boston como nunca antes, no a través de su fama, sino a través de sus rincones olvidados, deja un 9 en los comentarios. ¿Alguna vez te has preguntado qué se esconde detrás de esos históricos ladrillos rojos? Boston no es ajena al prestigio. Con sus muros cubiertos de hiedra y sus rascacielos de miles de millones de dólares, es fácil creer que esta ciudad lo tiene todo. Pero detrás de la fachada de excelencia, la realidad cuenta una historia más fría, especialmente en invierno. Solo en los últimos 5 años, la falta de hogar en Boston ha aumentado casi un 20% según el informe de 2025 de la Massachusetts Housing and Shelter Alliance. El aumento más desgarrador: las familias con niños. Casi 4,000 estudiantes de las escuelas públicas de Boston se consideran ahora sin hogar. Imagínese esto: intentar concentrarse en la clase de matemáticas después de dormir en el asiento trasero de un coche o en una cama plegable dentro de un refugio superpoblado. No es solo incomodidad, es una lucha diaria por la supervivencia que se libra detrás de las puertas de la escuela y en las paradas de autobús. El epicentro de esta crisis tiene un nombre: Mass and Cass. Lo que en su día fue un bullicioso corredor entre Massachusetts Avenue y Melnia Cass Boulevard se ha convertido ahora en la herida más visible de Boston. Lo que antes era tráfico y comercio se ha convertido en un campo de batalla de adicciones, colapso de la salud mental y resiliencia humana. Aquí el aire está cargado con el olor acre del fentanilo y el suave hedor de los sueños olvidados. Las aceras están llenas de tiendas de campaña, algunas remendadas con cinta adhesiva, otras derrumbándose bajo la nieve. Campamentos improvisados surgen durante la noche y desaparecen al amanecer solo para reaparecer unas manzanas más abajo. No es una escena de una película postapocalíptica, es Boston en 2000. Y lo más inquietante es la diversidad de quienes viven en los márgenes. No se trata solo de un tipo de persona. Son jóvenes, especialmente jóvenes LGBTQ+, que representan una proporción desproporcionada entre las personas sin hogar. Muchos han sido rechazados por sus familias. Según la encuesta de D4 de The Trevor Project, casi el 40% de los adolescentes sin hogar en Boston se identifican como LGBTQ+, siendo el abuso físico o emocional en el hogar una causa común. También hay veteranos hombres y mujeres que en su día vistieron el uniforme y que ahora luchan contra el trastorno de estrés postraumático y la burocracia en lugar de contra sus enemigos. Ellos no le fallaron al sistema, el sistema les falló a ellos. Y luego están los ancianos desplazados por el aumento de los alquileres o incapaces de navegar por las plataformas digitales de vivienda. Se deslizan silenciosamente por las grietas de una ciudad que ha seguido adelante sin ellos. No olvidemos a los indocumentados, personas que huyeron de la guerra, la pobreza o la persecución, solo para enfrentarse a su situación legal como otro muro invisible. Privados de refugios y ayuda, su única opción es exponerse al frío, al peligro y al aislamiento. Estas historias son muy diversas, pero todas ellas reflejan una verdad inquietante. Esta crisis no es nueva, lleva décadas gestándose bajo la superficie. Sí, Boston cuenta con refugios de emergencia. Sí ha puesto en marcha iniciativas, pero cada invierno, cuando el río Charles se congela, también lo hacen las vidas de cientos de seres humanos. Los refugios se llenan al máximo, se racionan las mantas. La gente se ve obligada a elegir entre el ruido y el caos de una habitación abarrotada o la dignidad helada de la acera. Hay una ironía brutal en una ciudad conocida por sus hospitales de primera categoría, sus mentes brillantes y algunos de los inmuebles más caros del país, mientras miles de personas duermen sin techo, sin cama y sin un plan para el mañana.
Las políticas bien intencionadas gotean lentamente desde los edificios gubernamentales, pero sobre el terreno la crisis se extiende como la escarcha sobre el pavimento de febrero. Así que la pregunta sigue siendo, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Y lo que es más urgente, ¿qué vamos a hacer al respecto? Esto ya no es ruido de fondo. Es una alarma que resuena en cada callejón, en cada puente, y es hora de que la escuchemos. Parte 2. ¿Cómo es posible que una de las ciudades más antiguas y ricas de Estados Unidos se convierta en un lugar donde miles de personas duermen sin techo? Para entender esta crisis tenemos que ir quitando capas, empezando por la más profunda, la vivienda. En Boston el alquiler no sube. Se dispara como la hiedra que trepa por las paredes de ladrillo de Beacon Hill, asfixiando a cualquiera que no pueda seguir el ritmo. En 2025, el alquiler medio de un apartamento de una habitación supera los $300 al mes, lo que supone más de la mitad del sueldo de un residente de clase trabajadora. Y eso sí es que se encuentra un lugar. Las tasas de desocupación han caído por debajo del 3%, lo que convierte la búsqueda de una vivienda asequible en una lotería de alto riesgo. Viviendas subvencionadas. Un espejismo sobre el papel. Las listas de espera se alargan entre 5 y 10 años, y para cuando llega tu turno es posible que ya lo hayas perdido todo. Pero la vivienda es solo la capa exterior. Si la quitamos, llegamos a la siguiente capa: los ingresos y el empleo. El horizonte de Boston sigue creciendo, pero los salarios avanzan lentamente. Las industrias de servicios, restaurantes, limpieza, comercio minorista siguen pagando apenas por encima del salario mínimo de $16. Quizás sea suficiente para comprar comida, pero no para pagar el alquiler. Incluso los que trabajan a tiempo completo, padres que hacen turnos dobles, trabajadores nocturnos que limpian oficinas que nunca podrán permitirse alquilar, acaban en refugios. Las cifras no mienten. Pero lo más importante es que no cuadran. Y luego hay una fuerza más oscura y silenciosa detrás de todo esto: la salud mental y la adicción. No son solo factores que contribuyen a la situación, son lazos vitales que se han roto. En 2025, el 42% de las personas sin hogar de Boston afirman padecer una enfermedad mental grave. Otro 30% lucha contra trastornos por consumo de sustancias, pero incluso cuando se busca ayuda, esta no llega a tiempo. Las clínicas están desbordadas, las listas de espera son largas, la vivienda con atención integral es casi inexistente, y cuando el estigma es más fuerte que la compasión, el tratamiento se convierte en un privilegio, no en un derecho. Estas heridas invisibles suelen tener su origen en traumas, abusos durante la infancia, violencia doméstica, pobreza generacional. No es casualidad que las mujeres que huyen de hogares inseguros se encuentren entre el grupo demográfico de personas sin hogar que más rápido crece en Boston. Escapan de un tipo de violencia para enfrentarse a otro: el frío, el hambre y el abandono en una ciudad que ofrece muy pocas camas y demasiadas puertas cerradas. Si a esto le sumamos un sistema de acogida deficiente y familias que llevan generaciones sumidas en la miseria, empezamos a comprender que esta crisis no ha surgido de la noche a la mañana. Se ha construido ladrillo a ladrillo, cicatriz a cicatriz. Luego están aquellos a los que el sistema apenas ve: los veteranos que regresan a casa para luchar contra el trastorno de estrés postraumático y la burocracia. En 2005 representaban el 11% de la población sin hogar de Boston. Los inmigrantes indocumentados que huyen de la guerra o la pobreza se ven privados de la ayuda por no tener pasaporte. Y las personas con discapacidad se enfrentan a un laberinto burocrático en el que el simple hecho de solicitar una vivienda se convierte en un trabajo a tiempo completo que a menudo no pueden realizar por agotamiento. Cada uno de estos grupos libra una batalla diferente, pero todos se ven envueltos en la misma tormenta. No se trata de problemas aislados, son raíces enredadas que se retuercen bajo la superficie y agrietan el hormigón de nuestras calles hasta que un día la acera se derrumba. Así que la próxima vez que pases junto a alguien acurrucado bajo un puente, pregúntate: ¿qué sistemas les han fallado? ¿Qué segundas oportunidades nunca se les han ofrecido? ¿Qué historias nunca se han escuchado? La falta de vivienda en Boston no es solo una cuestión de alojamiento, es un espejo. Y lo que refleja es una sociedad que mide el éxito en metros cuadrados, pero olvida el valor de la dignidad, la seguridad y la pertenencia. Hasta que no afrontemos estas causas fundamentales, cualquier solución, por muy bien intencionada que sea, no será más que un parche sobre una herida mucho más profunda.
Detrás de cada estadística hay un latido. Detrás de cada tienda de campaña montada en una acera helada hay un nombre, una historia, una razón. No se trata solo de política, se trata de personas. Y para comprender verdaderamente la falta de hogar en Boston, tenemos que dejar de mirar desde la distancia y empezar a escuchar de cerca. South Bay, bajo el paso elevado de la autopista, donde el viento corta como el cristal. Anthony, de 6 años, construía casas para otras personas. Ahora vive fuera de la suya un apartamento en el segundo piso de Roxbury que consiguió gracias al programa Housing First. Nos cuenta, no era solo el frío lo que me afectaba. Era el silencio. Era como si hubiera dejado de existir. La lesión que le impidió seguir trabajando en la construcción le llevó a endeudarse. Su matrimonio se rompió. Luego llegó la calle. Pero aquí es donde la historia da un giro, no termina. Todavía estás aquí, Anthony. Imagino que le dice su asistente social deslizando una carpeta sobre la mesa. No solo sobreviviendo, viviendo. Hoy Anthony trabaja a tiempo parcial en una ferretería local. Gana poco. Pero dice, he recuperado mi nombre, ya no soy una sombra más en la calle. Y dentro de su cartera guarda una foto de una fiambrera y 2 manos las de su nieta. Esa es ahora su fuente de calor. Son las 7 de la mañana en Mass & Cass. El sol aún no ha salido, pero Kelly sí. Se ha sentado al volante de su furgoneta clínica móvil. Lleva 7 años haciendo esto, administrando antibióticos detrás de contenedores de basura, vendando heridas en silencio, repartiendo calcetines como si fueran oro. No solo damos vendajes, dice. Construimos confianza, una conversación a la vez. Un hombre regresa solo para dar las gracias. Otro deja una grulla de papel doblada. Ella recuerda una melodía que alguien tarareó una vez mientras le limpiaba una herida. Déjalo estar, susurró temblando. Estas historias no terminan en tragedia. Latir con rebeldía, con dignidad, con algo obstinado y hermoso, resiliencia. Porque la falta de hogar no es un fracaso moral, es una fractura social. Y sin embargo, en cada voz hay pruebas de que la compasión sigue importando, de que sigue mereciendo la pena dar una segunda oportunidad. Es fácil sentirse abrumado ante la magnitud de la crisis de personas sin hogar en Boston. Pero bajo la escarcha y el hormigón, algo más está echando raíces, pequeños esfuerzos decididos que cambian vidas en silencio. Una de las estrategias más prometedoras, Housing First, la vivienda primero. A diferencia de los modelos tradicionales que exigen que las personas estén sobrias, tengan un empleo o sean estables. Antes de poder tener un techo, Housing First da la vuelta al guión, dar a las personas un lugar permanente donde vivir y luego ayudarlas a recuperarse. Es sencillo, pero funciona. Según la Alianza Nacional para Acabar con la Falta de Hogar, las ciudades que adoptaron Housing First experimentaron una reducción del 40% en la falta de hogar crónica en 5 años. Boston está ampliando el programa y aunque las listas de espera son largas, los primeros indicios son alentadores. Pero un juego de llaves no es suficiente. No se puede entregar una puerta hasta alguien y esperar que supere años de trauma por sí solo. Ahí es donde entran en juego las unidades móviles de salud, enfermeras, asistentes sociales y consejeros de salud mental que no esperan detrás de las puertas de las clínicas. Van a las tiendas de campaña, a los callejones, a los edificios abandonados. En 2025 estos equipos atendieron a más de 12,000 personas. Vendaron heridas infectadas a la luz de las farolas. Realizaron evaluaciones psiquiátricas junto a carros de la compra, ofreciendo Narcan y palabras de consuelo en medio de cruces helados. Kelly, una enfermera callejera que conocimos anteriormente, lo describe mejor. No se trata solo de medicina, se trata de ser visto, de estar presente. Pero incluso cuando llega la atención también llega el frío. Los inviernos de Boston no piden permiso. Llegan fuertes y repentinos y para quienes no tienen refugio pueden ser mortales. Por eso son tan importantes los refugios de emergencia. En una sola noche de enero de 2005, los refugios alcanzaron el 98% de su capacidad. Estaban desbordados. Las iglesias abrieron sus sótanos. Los centros comunitarios instalaron catres. Algunos fueron rechazados, otros se apretujaron en espacios destinados a la mitad de personas. Una comida caliente, un catre, un momento de calor. Nada de eso es permanente, pero para muchos es la diferencia entre sobrevivir a la noche o no.
¿Y qué viene después de esa comida caliente? El día siguiente debe ofrecer algo más que la supervivencia. En toda Boston, organizaciones sin ánimo de lucro han puesto en marcha programas de formación profesional adaptados a las personas que han vivido en la calle. En una cocina, hombres que antes cocinaban al aire libre ahora aprenden a preparar comidas de restaurante. En otro taller, una mujer repara una bicicleta por primera vez en años. En Project Hope, más de 600 personas encontraron un empleo estable en Dostro. No solo un trabajo, sino un propósito. Un sueldo sí, pero más que eso, la prueba de que todavía pertenecen a algo. Estoy aprendiendo de nuevo, nos dijo uno de los graduados. Cómo presentarme, cómo creer en mí mismo, incluso en las cosas más pequeñas como planchar una camisa antes de una entrevista. Pero nada de eso importa sin una vivienda asequible donde vivir. Por eso la reciente inversión de la ciudad, que aumenta en un 30% la financiación para la construcción de viviendas para personas con bajos ingresos, es más que una simple partida presupuestaria. Es un plan de acción. En Mattapan, el proyecto de remodelación de Grove Hall está reconstruyendo algo más que muros. Está reconstruyendo la comunidad. Apartamentos con energía solar, jardines compartidos, alquileres que las familias trabajadoras pueden permitirse. La demanda sigue siendo muy superior a la oferta, pero cada ladrillo que se coloca es una promesa. Así que no, el sistema no es perfecto. Muchos siguen cayendo en las grietas. La burocracia retrasa el acceso. Los recursos no siempre llegan a quienes están en crisis. Pero si esta ciudad nos ha enseñado algo es: esto no se puede combatir la falta de vivienda solo con números. Se necesita compasión y estructura y un plan. Y en Boston, esas semillas, por frágiles que sean, se han plantado. Cuando imaginamos la solución al problema de las personas sin hogar, a menudo pensamos en grandes instituciones, gobiernos, organizaciones sin ánimo de lucro, estrategias nacionales. Pero el cambio real rara vez comienza con titulares. Comienza de forma silenciosa con gente corriente haciendo cosas extraordinarias. En Boston, la comunidad no solo vive en códigos postales, vive en la acción, en pequeños gestos de bondad que se propagan y cambian una vida tras otra. Cada noche, mientras la ciudad duerme, voluntarios recorren estaciones de metro, parques y pasos elevados repartiendo comida caliente, calcetines limpios y dignidad. «Tú sigues importando», le susurró una mujer a un hombre mientras le pasaba un plato de sopa el invierno pasado. Organizaciones como Pine Street Inn y Boston Warm dependen de los lugareños no solo para repartir comida, sino para crear vínculos. Solo en 2025 se sirvieron más de 1 millón de comidas en unidades móviles y refugios, muchas de ellas preparadas en cocinas prestadas y repartidas por desconocidos que se convirtieron en un salvavidas. Pero no se trata solo de comida. Un abogado jubilado dona su tiempo para ayudar a los inquilinos a luchar contra los desahucios. Un adolescente organiza campañas de recogida de abrigos con sus amigos después del colegio. Una abuela enseña informática en la biblioteca pública. Estos gestos no son grandiosos, pero son poderosos, porque cuando satisfacen una necesidad humana básica, ningún acto es demasiado pequeño. Algunos van más allá. Tomemos como ejemplo Haley House Bakery Café, donde personas que antes no tenían hogar ahora amasan, sirven café y empiezan de nuevo turno tras turno, pan tras pan. O Commonwealth Kitchen, que ofrece formación culinaria a personas que están reconstruyendo sus vidas. No se trata solo de trabajos. Son segundas oportunidades envueltas en harina, calor y luz matutina. Un estudio de The4 reveló que el 72% de los graduados del programa seguían teniendo hogar y empleo un año después de su colocación. No es una estadística, es una transformación. Y la visión no se limita a la formación profesional. Algunos miembros de la comunidad están reimaginando lo que puede ser la vivienda. En Mattapan, 20 personas que antes dormían en las estaciones de tren ahora viven en pequeñas casas alimentadas con energía solar. Construidas en parte por voluntarios, cada unidad tiene menos de 200 pies cuadrados, pero lo que ofrecen es enorme privacidad, autonomía, dignidad. Mientras tanto, en Dorchester, un terreno baldío se convirtió en un huerto comunitario gestionado por personas que antes no tenían hogar y que ahora abastecen a los refugios con productos frescos. Lo que comenzó como una forma de supervivencia se ha convertido en un símbolo, una semilla, un nuevo comienzo. Una cosecha arraigada en la esperanza.
¿Y cuál es quizás la herramienta más poderosa de todas las historias? En Spare Change News, personas sin hogar venden periódicos llenos de sus propios escritos, reivindicando su narrativa página a página. En las escuelas de Boston, el Compassion Curriculum enseñan a los alumnos a través de simulaciones del mundo real y ponentes invitados. Una nueva generación está aprendiendo que la falta de hogar no es un fracaso, sino un problema que se puede resolver. Campañas sociales como Boston Cares han llegado a más de 200,000 personas durante el último año, desafiando los estereotipos y llamando a la acción hacia la ciudadanía, desde campañas de donaciones hasta reuniones en el ayuntamiento. Porque esta es la verdad, la empatía es contagiosa. Cuanto más comprendemos, más nos importa. Cuanto más nos importa, más hacemos. Sí, las políticas son importantes, pero la comunidad es el aliento que impulsa cada paso adelante. Así que cuando alguien diga, no hay nada que podamos hacer, muéstrele la cafetería que ofrece trabajo, el huerto que cultiva alimentos, el estudiante que recoge abrigos, el vecino que ofrece café sin juzgar. Porque acabar con la falta de vivienda no siempre requiere una revolución. A veces solo se necesita una ciudad llena de valentía silenciosa multiplicada con cada acto. La esperanza no siempre comienza en casa. A veces llega de lugares inesperados, traída por historias modelos y ciudades lo suficientemente valientes como para intentar algo diferente. Boston no es la única ciudad que lucha contra la falta de vivienda, pero no tiene por qué caminar a ciegas hacia el futuro. Hay ciudades tanto cercanas como lejanas que han abierto un camino a través de la misma tormenta. Tomemos como ejemplo Houston, Texas. A primera vista no podría ser más diferente de Boston. Pero detrás del horizonte y el clima se esconde una historia que vale la pena estudiar. En los últimos 10 años, Houston ha reducido su población sin hogar en más de un 60%, no construyendo más refugios, no criminalizando las tiendas de campaña. Lo han conseguido adoptando una idea radical: la vivienda primero. Dar a las personas un lugar donde vivir de forma inmediata. A continuación, rodearlas de lo que necesitan: gestores de casos, tratamiento de adicciones, formación profesional, atención de salud mental. No se trataba solo de una iniciativa municipal. Más de 50 organizaciones sin ánimo de lucro y grupos religiosos se unieron bajo una misma visión, utilizando un sistema de datos compartido para evitar duplicidades y hacer un seguimiento de los resultados. El resultado: vidas transformadas, recursos ahorrados y un modelo que ahora se está estudiando en todo el país. Pero la lección no se queda en la frontera. Al otro lado del océano, en Helsinki, Finlandia, se ha producido una revolución silenciosa. En 2025, menos de 1,000 personas carecían oficialmente de hogar en todo el país. La mayoría ni siquiera vivía en la calle, sino que se alojaba temporalmente con amigos o familiares. ¿Cómo Finlandia no trató la falta de vivienda como una cuestión de caridad? La trató como una infraestructura pública, al igual que las carreteras, las escuelas o los sistemas de agua. A cada persona sin hogar se le asignó un asesor de vivienda. Cada residencia contaba con trabajadores sociales cualificados. Y el gobierno no se limitó a construir viviendas, sino que creó sistemas de apoyo en torno a ellas. Porque en Helsinki la vivienda no es una recompensa, es un derecho. En Estados Unidos hay otro movimiento silencioso en marcha, esta vez en el noroeste del Pacífico. Portland, Oregón, está redefiniendo el significado de refugio. Allí los terrenos baldíos se han convertido en pueblos enteros de casas diminutas. Cada unidad es modesta, de unos 18 metros cuadrados, pero cuenta con calefacción, baños compartidos e incluso cocinas y jardines comunitarios. Más de 1,000 personas viven ahora en estos espacios, y más del 70% afirma haber mejorado su salud mental y su sensación de seguridad en comparación con los refugios tradicionales. Lo que Boston puede aprender está claro. De Houston, el poder de la colaboración. De Helsinki, la necesidad de la inversión a largo plazo. De Portland, el valor de la creatividad y la escala. Boston no necesita reinventar la rueda, pero sí necesita hacerla girar en la dirección correcta, y rápido. Esta ciudad tiene su propia cultura política y geografía, pero eso no es motivo para detenerse, es una llamada a adaptarse. Porque la verdad es que las soluciones ya existen, se han probado, han funcionado. La pregunta ahora es si Boston elegirá liderar o seguir observando desde la barrera mientras otros iluminan el camino a seguir. La falta de vivienda no es solo una cuestión económica,
Es un espejo que refleja dónde han fallado nuestros sistemas. Pero el cambio comienza con la empatía. Y en una ciudad como Boston, impregnada de historia moldeada por la lucha e impulsada por mentes que han cambiado el mundo, no hay excusa para la inacción. Bajo la quietud helada del río Charles Boston cuenta dos historias, una de brillantez y otra de supervivencia en silencio. La falta de hogar aquí no es solo una crisis, es un espejo. Pero esta historia no ha terminado y tampoco nuestro papel en ella. Si esto te ha conmovido, no dejes que termine aquí. Comenta lo que crees que Boston debería hacer a continuación. Dale a me gusta si crees que la vivienda es un derecho humano. Comparte para que estas voces se sigan escuchando. Suscríbete a Great Travel Documentary para descubrir más viajes desconocidos, porque el cambio comienza con la concienciación, y la concienciación comienza con la observación. Gracias por estar aquí.